la jornada de hoy día de contratación de proveedor extranjero. Esto tiene como finalidad, ¿cierto? Esta capacitación, conocer las causales que permiten la contratación de empresas extranjeras, pero aquí viene una particularidad importante dentro del mercado público como también fuera de la plataforma de mercado público. Y esto es que yo creo aquí la parte más importante de esta capacitación de hoy día. Si bien, si revisamos la normativa, la verdad es que no hay mucha reglamentación respecto de la contratación de empresas extranjeras. Lo que sí queda claro, y que así lo dispone la Ley de Compras Públicas en su artículo 4, es que la administración, es decir, los órganos públicos, las instituciones públicas, pueden contratar a personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras. Aquí es donde vemos esta primera como interacción que hace la normativa con empresas que no son nacionales, sino que son empresas extranjeras. Dice que efectivamente nosotros podemos contratar a empresas extranjeras. Fuera de esto hay unas particularidades bien acotadas en algunas contrataciones de trato directo, donde señala expresamente que se está contratando con empresas extranjeras, pero de productos o servicios que se contratan y que se consumen fuera de Chile, ¿ya? Y ahí tenemos estas causales de trato directo, donde habla, ¿cierto?, de los servicios contratados a empresas jurídicas extranjeras para ser consumidos fuera de Chile, que es la causal quinta en los tratos directos del artículo 10 del reglamento de compras públicas. Ahí hay una mención bien particular y nos dice que podemos contratar a través de ese mecanismo de trato directo con un proveedor extranjero cuando se trata de la prestación de un servicio que se ejecuta fuera del territorio nacional y se contrata con personas jurídicas extranjeras. Es bien particular en el sentido de que está bien indicada la instrucción, queda claro. Es un servicio que se contrata y se presta fuera de Chile con proveedores jurídicos extranjeros. Eso es un trato directo y por lo tanto uno conoce el mecanismo y la forma, uno le cotiza, ¿verdad? Claro que en ese caso se requieren de 3 cotizaciones y luego se emite la orden de compra y se lleva a cabo la contratación. Lo mismo pasa con la causal del artículo 10, el numeral 7, la letra I la letra I, estoy bien en la sigla, cuando es la adquisición de bienes muebles a oferentes extranjeros, pero también son consumidos fuera de Chile y por lo tanto se contrata con un proveedor también extranjero. Entonces ahí la numeral 10, número 5 se refiere a servicios y la del artículo 10, numeral 7, letra I, se refiere a la contratación de productos, de bienes y son consumidos y contratados con proveedores del extranjero. Entonces, esas son las únicas menciones que habla la normativa respecto de la contratación de extranjeros. No regula mayormente cómo se hace el proceso, cómo es que se obtienen las cotizaciones o cómo se hace en el sistema, sino que simplemente nos da esa directriz. Una de las preguntas que más surge es, ¿tienen las mismas aplicaciones legales los proveedores extranjeros respecto de los proveedores nacionales? ¿Se les debe tratar de la misma manera? Bueno, y la verdad es que analizando la normativa, sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya sean proveedores extranjeros o proveedores nacionales, les aplican las mismas obligaciones respecto de, por ejemplo, la utilización de un mecanismo o modalidad de compra para adquirir el bien o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos contratar a un proveedor extranjero si no es bajo el alero de un mecanismo o una modalidad de compra. ¿Ya? Porque sea extranjero, no vamos a justificar o a fundar o a acreditar la contratación
bajo la utilización de un mecanismo o modalidad. Y lo mismo pasa con la obligatoriedad que la norma en su mismo artículo 4 nos exige respecto a que nosotros debemos contratar a proveedores que no tengan causales de inhabilidad. Entonces, cada vez que usted va a contratar a un proveedor extranjero, debe resguardar lo que dice el artículo 4, ¿ya? Y ahí dice que podemos contratar a personas naturales, jurídicas, chilenas o extranjeras que acrediten situación financiera e idoneidad técnica conforme lo dispone el reglamento, cumpliendo además con los requisitos que este señala. Además, el mismo artículo 4 habla de que nosotros no podemos, ¿cierto?, contratar a proveedores que tengan algunas inhabilidades, una o más inhabilidades. Entonces, esas normas que se les exigen a los proveedores nacionales cada vez que yo los voy a contratar bajo este marco jurídico, bajo un procedimiento de compra que la ley lo permite. Además, también voy a chequear que finalmente quien yo esté contratando no tenga inhabilidades para contratar. Esas mismas reglas también aplican para proveedor extranjero, ¿ya? Eso es importante que quede claro. ¿Por qué? Porque es a lo primero que nosotros debemos dar fiel cumplimiento. La adquisición debe desarrollarse bajo el alero de un mecanismo o de una modalidad, es decir, de los procedimientos que la ley nos permite utilizar para adquirir, y además yo debo tener presente que yo no puedo contratar a ningún proveedor que tenga inhabilidades. Ahora, se da con esto de los proveedores extranjeros una situación bastante particular que es un poco complejo de poder de repente ejecutar. Con los proveedores nacionales no tenemos problemas porque todos sí o sí deben tener un domicilio aquí en el país, ¿verdad? Que además ellos van a conocer la plataforma de mercado público, se van a inscribir y también van a poder, si así lo estipulan, las bases o la cotización, van a tener que estar hábiles en el registro de proveedores. Pero pasa, por ejemplo, en el caso de los proveedores extranjeros que nos podemos encontrar frente a proveedores que efectivamente sean empresas que tengan un domicilio en Chile. Entonces, a través de su inscripción en mercado público, permite validar documentación, les permite participar en licitaciones públicas, porque ellos estando inscritos en mercado público, teniendo un domicilio nacional inscrito en mercado público, le es más fácil al mismo proveedor extranjero participar de todos los procedimientos de compra que nosotros publicamos. Pero lo que se complica es cuando el proveedor no tiene un domicilio en nuestro territorio nacional y tampoco tiene interés por inscribirse en mercado público, ¿ya? Sin embargo, a veces esto no es continuo ni es permanente, pero puede darse el caso que a veces sea necesario, ¿cierto?, contratar a un proveedor en alguna temática de bien o servicio, pero que este proveedor, insisto, no tenga un interés en inscribirse en el mercado público. Entonces ahí la pregunta es, ¿podemos contratar a algún proveedor por fuera del sistema de compras públicas? Ya vamos pasando como a otra área, ¿se fijan? ¿Podemos contratar a un proveedor por fuera del sistema de compras públicas? Entonces veamos qué es lo que nos dice la norma en relación a esta situación que efectivamente podría darse y que si bien no es recurrente ni es habitual, pero sí podríamos estar de repente frente a un caso en el que el proveedor no tiene ningún interés, ni necesidad, ni ganas de inscribirse en nuestro sistema. Porque si bien la inscripción en mercado público es gratuita, el proveedor que se quiere inscribir no tiene que cancelar un costo adicional, no significa que sea del interés propio de todos los proveedores, ¿verdad? O de todos los posibles proveedores, sino que esto igual queda
un poco a decisión de si el proveedor quiere o no quiere hacerlo. Lo que sí es que para participar de los procesos licitatorios, por ejemplo, o de convenio marco, porque recuerden que el convenio marco nace previo de una licitación pública que hace Chile Compra y que publique que los proveedores interesados participan. Si el proveedor no se inscribe en el mercado público, no va a poder presentar propuestas ni ofertas a esos procesos. Entonces vamos a revisar también esta otra área en donde efectivamente podemos encontrarnos en una situación en que el proveedor no tenga interés alguno de inscribirse. Previo a esto, y aquí yo quiero que ustedes me escuchen bien porque esto siempre genera un poco de controversia y un poco de dudas. Yo recién les decía que nosotros debemos cumplir con la obligatoriedad de corroborar que quienes estemos contratando, ese proveedor no tenga inhabilidades para contratar. ¿Ya? No puede tener inhabilidades para contratar. Hoy día, el instrumento que más se utiliza para chequear el cumplimiento de esta obligación que nos tiene o que nos mandata la normativa es a través del registro de proveedores. ¿Ya? Pero ¿por qué digo es un instrumento? Porque la verdad es que el registro de proveedores no es obligatorio para el proveedor contratarlo, salvo que usted así lo disponga en una adquisición. Voy a tratar de colocarlo a lo mejor con algún ejemplo para ver si se entiende. La verificación de que estamos contratando a un proveedor que no tiene inhabilidades es responsabilidad nuestra, de quienes estamos comprando, de quienes estamos contratando, no tanto del proveedor. Entonces, ¿cómo es que nosotros verificamos esta información? Bueno, una herramienta para hacerlo es el registro de proveedores, que es un registro donde los proveedores que así lo requieren, que contratan el servicio con el registro, a través de esa certificación, de esa contratación de este servicio, permite que el registro entregue información respecto del estado en el que se encuentra el proveedor. ¿Qué quiere decir eso? Que el proveedor que contrata el servicio con el registro tiene la facultad de que el registro toma ese root que contrató el servicio con él y va a las distintas fuentes informativas, no sé, por el Servicio de Puesto Interno, la Tesorería, el Ministerio Público, en fin, a averiguar ahí, a ver si es que el proveedor tiene o no alguna causal de inhabilidad. Si no la tiene, va ahí a tener un certificado que dice que el proveedor está hábil, que no tiene por lo menos registro en las fuentes oficiales respecto de tener una inhabilidad. Si la tiene, el mismo registro va a entregar un documento, un certificado que dice que el proveedor está inhábil y el proveedor va a poder revisar cuál es esta causal de inhabilidad que tiene y que efectivamente no le va a permitir que un organismo público lo contrate. Esta es la herramienta que más se utiliza, pero no significa que sea la única, ¿ya? A menos que usted así lo disponga en las bases de licitación o en la cotización. Por eso generalmente cuando ustedes están elaborando bases de un proceso licitatorio o también en las bases de la licitación del convenio marco, ahí se norma y se deja establecido que los proveedores que adjudiquen para proceder a la firma del contrato deberán encontrarse hábil en Chile Proveedores, porque es la herramienta que vamos a utilizar para verificar esa información en esa contratación. Pero igual podría pasar que usted determine que no va a ser el registro la herramienta a utilizar para verificar el estado del proveedor. ¿Y cuál es la otra alternativa? Que se le pidan al proveedor documentos en los cuales se constate que efectivamente él no tiene inhabilidades, que firme una declaración, por ejemplo, jurada que no tiene conflicto de interés con la institución, o que entregue un documento de la Dirección del Trabajo o del Ministerio Público que diga que no tiene condenas ya sea por prácticas antisindicales o condenas asociadas a delitos de cohecho o, no sé, deudas previsionales, por poner un ejemplo. Documentos que estas fuentes oficiales entregan al proveedor y que certifican que no
tienen ninguna de estas inhabilidades. También podría ser que se utilice esa forma de verificar. ¿Ya? Es usted por ahora el que determina en el procedimiento de compra que está utilizando cómo va a revisar el estado del proveedor al momento de contratarlo. Pero hoy día pasa algo especial con el registro de proveedores versus proveedor extranjero. ¿Ya? Puede que un proveedor extranjero se inscriba al mercado público, lo quiera hacer. Y además puede que ese proveedor quiera contratar el servicio con el registro de proveedores. Pero hoy día el registro de proveedores no tiene la capacidad de determinar si ese proveedor es hábil o inhábil. Lo que le puede permitir al proveedor extranjero que contrata el servicio con el registro es que puede el mismo proveedor subir documentos que son de su país de origen y que especifican o, cierto, ahí entregan datos respecto de si tiene o no alguna inhabilidad. ¿Por qué razón es que el registro hoy día no permite esta verificación de datos con proveedores extranjeros? Porque la normativa legal que rige en Chile no es la misma que se aplica en el resto de los países. Podríamos encontrarnos con países donde a lo mejor la práctica antisindical es algo que se permite, por poner un ejemplo, o tal vez ni siquiera existe. Entonces no existe la manera de que el registro pueda tener una herramienta que le permita en todos los países probables de donde venga un proveedor extranjero analizar el dato respecto de si tiene o no una inhabilidad según la normativa nuestra. No sé si se entiende, ¿ya? Es complejo. No existe una herramienta que le permita al registro de proveedores ir, no sé, un proveedor extranjero no sé, de Francia, por poner un ejemplo, y tener que ir a buscar en Francia cuáles son los documentos que constan o mandatan que no tiene prácticas antisindicales, que no tiene un conflicto de interés, que se fijan, no se puede. Es complejo. Por esa razón es que hoy día el registro, hoy día, porque puede ser que mañana se encuentre la manera de hacer esta verificación de datos, ¿ya? Y podría ser que mañana el registro diga, sí, encontramos la forma, la manera de validar, de chequear a los proveedores extranjeros y hoy día los certificados. ¿Ya? Eso hoy día no existe. ¿Ya? Por lo tanto, si bien usted puede encontrar un proveedor extranjero con el registro de proveedores, es decir, que este proveedor haya contratado el registro, lo más probable es que en el estado no aparezca ni hábil ni inhábil, sino que diga algo así como en proceso o no es posible certificar. ¿Ya? Entonces, en esos casos, ¿cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es que, insisto, estas compras no son tan habituales. ¿Ya? Ahora, si usted lo está haciendo bajo el procedimiento de licitación pública y usted mandata que ahí, cierto, el proveedor tiene que estar hábil en el registro de proveedores, él tendrá que entregar los documentos necesarios para poder cumplir con esa funcionalidad. Pero en el caso, por ejemplo, de compras que no son tan habituales, usted sí o sí tiene que chequear que quien está contratando no tenga inhabilidad. Pues ahí la recomendación es que usted se comunique a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Para poder chequear entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la embajada o el consulado de ese país del que procede o el país de origen del proveedor extranjero, para que podamos chequear cuáles serían los documentos que validan que efectivamente yo no estoy contratando a un proveedor que tenga inhabilidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque igual aplican para un proveedor extranjero. Entonces hoy día, si bien a lo mejor no es la solución más eficiente tal vez o más rápida, pero es la recomendación para que usted resguarde
un proceso de contratación con un proveedor extranjero, que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores lo consultemos a sus embajadas y ver cuál sería el documento de ese país que garantiza o certifique, por ejemplo, que él no tiene deudas laborales o previsionales con sus actuales trabajadores, por poner un ejemplo. Y ahí, a través de esta instancia, le podrán indicar si el documento que acá demuestra o certifica eso es tal documento y está el organismo público el que lo entrega. Entonces, cuando usted va a contratar a ese proveedor extranjero, le dice, ¿sabe qué? Para proceder al contrato es necesario que usted me entregue este documento para verificar que usted no tiene esta inhabilidad. Esa sería como la forma, la recomendación que hoy día nosotros entregamos respecto de cómo ustedes pueden abordar este tema de cumplir con la exigencia de contratar a proveedores que no tengan inhabilidad. A mí me interesa mucho que usted le quede claro que el registro hoy día actual de proveedores no certifica a proveedores extranjeros, solo a proveedores nacionales. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted va a contratar a un proveedor extranjero, va a tener que chequear que él no tiene estos impedimentos. Luego, entonces, pasamos, déjenme ir primero a las preguntas. Parece que teníamos algunas preguntitas y aquí no quiero que se me vayan pasando porque si no, después se me pierde. Ajá, hay varias. Richard me dice, ¿es distinto para la adquisición mediante importación directa? Tú vas a traer desde afuera, pero es un bien o un servicio, Richard, necesario para la, porque recuerden que la ley de compras públicas dice que todo aquel servicio o bien que es necesario para que el organismo público cumpla la función por la cual se creó, entonces se hace a través del sistema de compras públicas y la normativa vigente asociada. Entonces ahí habría que ver a qué te refieres tú o qué es esa adquisición que se realiza mediante importación directa. Habría que echarle una vuelta, Richard, ¿ya? Para ver si efectivamente queda. ¿Por qué? Porque la ley de compras públicas en su artículo 53 dice que contrataciones quedan fuera del sistema y también habla de cuáles quedan excluidas de la aplicación de la ley en el artículo 3 de la ley, donde dice que todas las contrataciones del personal de la administración, los convenios que se celebren entre sí los organismos públicos, los contratos efectuados de acuerdo al procedimiento específico de un organismo internacional, asociados a crédito, aporte. Ahí la ley en su artículo 3 dice qué tipo de compras de adquisiciones no pasan por el sistema de información. Y lo mismo el artículo 53. Entonces habría que ver, ¿ya? ¿Qué es el tipo de adquisición al que tú te refieres? Después dice, Víctor, ¿cómo puede aplicar una inhabilidad a un proveedor extranjero con leyes que inhabiliten en el ámbito jurídico nacional? Por eso es que es importante chequear que, y por eso es que aquí finalmente se hace como 1 a 1, porque dependiendo del país de origen de ese proveedor extranjero, pueden ser diversos documentos. Por eso es que la recomendación es que ese chequeo se haga a través de, en este caso, el ministerio, como yo les comentaba, para ir chequeando con la embajada que tenemos en ese país, ¿cierto? Cuáles vendrían siendo los documentos que ahí demuestran esto. Y en base a eso uno le hace la exigencia al proveedor de que nos proporcione esa documentación para poder chequear que no tiene inhabilidades. Me dice Richard, ¿qué pasa si un proveedor nacional es absorbido por uno extranjero que no esté registrado? Lo que pasa es que si un proveedor nacional es absorbido por uno extranjero que no esté registrado, ese proveedor extranjero, yo me imagino que también tendrá, porque aquí no es llegar y contratar a cualquiera. Dice el artículo 4 que el proveedor tiene que tener una situación financiera e idoneidad técnica y eso tiene que acreditarla. ¿Eso qué quiere decir? Que un proveedor tiene que estar formalizado, tiene que estar constituido como empresa. Entonces, puede que se hayan sido absorbidos los proveedores más pequeños, tal vez o nacionales,
pero finalmente ese proveedor extranjero igual tiene un registro, tiene un RUT, tiene una iniciación, está formalizado. Tiene que estar constituida, haber un documento legal que indique que efectivamente el proveedor existe en ese país de origen. Y ese RUT o esa inscripción o ese documento que constata de la vigencia de esta empresa es la que tiene que estar registrado o la que tiene que acreditar que no tiene inhabilidades. Víctor después nos dice, a la fecha he visto 2 empresas extranjeras y que sale sin información. Ya, ese es entonces, no me acordaba, gracias Víctor, no me acordaba el nombre exacto que se le coloca ahí en el estado. Entonces, sin información. Entonces, por eso yo les digo, el registro de proveedores no certifica a proveedores extranjeros, porque no tiene cómo validar con en los distintos países las distintas formas de estos documentos que constatan que él no tiene inhabilidad. ¿Ya? Es por eso que es necesario que esa validación la hagan ustedes y le pidan a los proveedores extranjeros los documentos que acreditan que efectivamente él no tiene estas inhabilidades. Que en sí las inhabilidades para contratar, ojo, las inhabilidades para contratar, que son las que están enumeradas en el artículo 4, hablan de prácticas antisindicales e infracción a los derechos fundamentales del trabajador, el conflicto de interés, y ahí basta una declaración jurada en que y ahí generalmente lo que uno debería pedir es a lo mejor algún documento donde salgan los representantes o los accionistas, en el caso de las empresas jurídicas, para ver quiénes son los dueños de esas empresas y ver si efectivamente hay algún conflicto de interés con la institución que está contratando, con los directivos funcionarios de esa institución. Y la otra inhabilidad tiene que ver con este tema de las deudas previsionales. Esas 3 vienen siendo, bueno, y también hoy día a través de lo que es que la empresa no tenga alguna condena asociada a, siempre se me olvida, a la libre competencia. Esas son las inhabilidades que ustedes deben chequear hoy día para poder contratar. Porque si bien existen varias más, esas otras inhabilidades son para inscribirse en el registro de proveedores. ¿Ya? Entonces aquí no le vamos a exigir el registro de proveedores, porque el registro de proveedores no puede certificar un proveedor extranjero. Entonces lo que tenemos que pedir es documentos que avalen que ese proveedor no tiene inhabilidades. ¿Y cuáles son las inhabilidades que son efectivas para contratar a un proveedor? Esas que hemos nombrado. Conflicto de interés, prácticas antisindicales y condenas asociadas a los delitos de cohecho y la libre competencia y que son 4 finalmente, y las prácticas, perdón, las deudas previsionales. Esas son en estricto rigor lo que nosotros debemos certificar que el proveedor no tenga. Después Richard me dice, si adjudico a un proveedor nacional una licitación y este es absorbido por una empresa extranjera, deberá establecer en las bases que esté inhabilitado. Pero es que ojo ahí, Richard, porque resulta de que, recuerden de que aquí ese proveedor tiene un RUT y tiene una iniciación de actividades, una constitución, una formalidad. Ese RUT se sigue manteniendo cuando es absorbido, porque casi absorbido es como casi que el proveedor está en quiebra y lo compró otra empresa. Entonces, en ese caso, se sigue manteniendo, porque recuerda que tu contrato dice que tú tienes un contrato con la empresa tanto, RUT tanto, domiciliado en tanto, y si esas condiciones cambian, yo preferiría que mejor tú lo hubieses dejado como un término anticipado de contrato. Ya, si no fue así
y efectivamente procede, aunque habría que revisar ahí bien la figura, porque insisto, me imagino yo que el proveedor extranjero tiene otro RUT, tiene otra razón social, tiene otra constitución, aunque absorba a esta empresa, aunque compre las acciones o qué sé yo, no sé la forma en que la absorbió, pero finalmente el proveedor extranjero viene siendo otro distinto, ya sea un holding o qué sé yo. Entonces hay que ver ahí, porque mi contrato inicial dice que yo tengo contratado a tal persona y después si viene otro a prestarme el servicio. Y si se permitiera, que habría que revisar ahí bien cómo está ejecutado eso, él tiene que cumplir con la obligatoriedad de estar habilitado, ya que no tenga inhabilidades para ser contratado. Y hay que pedirle o exigirle los mismos documentos. Víctor después me dice, sí, aparece sin información a pesar de haber pagado el registro. Sí, o sea, una empresa extranjera puede efectivamente contratar el servicio del registro, lo puede hacer, porque el servicio del registro no solo es chequear si está habilitado o inhabilitado, sino que además tiene otros servicios que presta, como el de la documentación, el tema de que se ha evaluado. Hay varios otros servicios que están asociados al registro. Entonces, sí, el proveedor extranjero puede contratar el servicio del registro, pero el proveedor extranjero, el registro no valida su estado, si está inhábil o hábil. Patricia me dice, estimada Jesselyn, por lo mismo los extranjeros no deberían acceder a ese registro, pues no les presentarán el servicio de verificación de habilidad. Por eso que es complejo cuando el proveedor es extranjero, ya, porque aquí en este caso la herramienta del registro de proveedores no nos sirve para poder revisar si él es un proveedor habilitado o inhabilitado. Entonces tenemos que usar la segunda opción, que es pedir documentación que certifique y avale el cumplimiento de esta obligatoriedad. ¿Cuál es el canal? Me dice con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta recomendación está acordada con el MINREL. No, es una recomendación que nosotros entregamos, así como es una forma de poder hacerlo. Esto no está normado en la ley, ¿ya? Y al no estar normado en la ley, nosotros no hay un procedimiento regulado para que así se disponga, ¿ya? Sino que en este caso, como cada institución debe chequear esta instrucción, es que nosotros hacemos la recomendación. Pero si ustedes optan por hacerlo de una manera distinta, a lo mejor conocen alguna forma, algún mecanismo, una modalidad distinta de obtener la información respecto de un proveedor extranjero, están en todo su derecho. Aquí lo que la ley de compra y el reglamento indica es que nosotros no podemos contratar a un proveedor inhabilitado. Por eso es que nuestra recomendación, pero no hay un procedimiento, porque aquí recuerden que esto lo hace cada servicio público. Cada entidad que está contratando tiene que, en este caso, tener ahí estas consideraciones con respecto al proveedor extranjero. Víctor me dice, ¿tú también regirá para aquellos que tienen solo representación en Chile? O sea, si el proveedor tiene un domicilio en Chile, tiene una sucursal, a lo mejor es más fácil, porque ellos sí se pueden inscribir en el mercado público y sí se pueden, porque igual están, cuando ellos tienen un domicilio chileno, ellos igual se rigen bajo la normativa chilena, por ponerlo así como un ejemplo. Entonces, si hay una empresa que está acá, que tiene una sucursal, que tiene un domicilio en Chile, tiene que cumplir con la legislación nuestra. Entonces, no puede tener prácticas antisindicales y eso ya es más fácil de verificarlo con nuestras mismas fuentes informativas. El problema es cuando no existe domicilio en Chile y el proveedor no puede tampoco validar esto a través del registro. Obviamente estamos hablando aquí de casos excepcionales. Yo insisto, esto no es una compra habitual, ni es una compra periódica. No, pero son casos bordes que de repente sí podríamos nosotros encontrarnos frente a esta situación en la que efectivamente tendremos que contratar un proveedor extranjero. Entonces, ¿cómo podemos validar? Es la recomendación que les acabamos de realizar, ya que sea a través del ministerio. Ahí ustedes se podrán contactar y a lo mejor llegar ahí
a un acuerdo con ellos cuál sería el conducto regular, la vía más fácil, más rápida tal vez de cumplir con esta gestión, ¿ya? Y además, si ustedes, a lo mejor ya alguno de ustedes ya tiene alguna interacción en este sentido, que sería súper bueno la comparta con el resto de las instituciones públicas, con sus pares. O sea, si yo tuve que contratar a un proveedor extranjero y me apoyé en el ministerio para poder corroborar esto, que cuente su experiencia y ver cómo lo hizo, cuáles fueron los resultados, sería estupendo, ¿ya? Entonces, porque es hoy día lo que nosotros podríamos eventualmente recomendar. Luego, ya teníamos ahí, ¿cierto?, la información respecto de que el registro de proveedores no certifica a proveedores extranjeros, ¿ya? Pero tenemos también otra situación que igual de repente podría complicarnos. Y es cuando, porque perfectamente yo podría contratar a un proveedor extranjero, pero que sí esté inscrito en mercado público, ¿cierto? Entonces ahí yo puedo, a través del mercado público, si lo contrato por licitaciones, él va a poder postular, o si lo quiero contratar a través de alguna causal de trato directo, le voy a poder generar la orden de compra a través del mercado público, porque tiene ese registro. Pero ¿qué pasa con aquellos proveedores que por algún motivo no quieren inscribirse en el mercado público, no es del interés y por lo tanto no lo van a hacer? Bueno, y aquí existe en la normativa, en el reglamento específicamente, en el artículo 62, algo que regula en cierta forma o que nos da ciertas directrices para regular estas compras en las que es estrictamente necesario contratar a un proveedor que no se quiere registrar en el sistema. Entonces, ¿cuáles podrían ser estas indicaciones? El artículo 62, que si bien tiene por nombre licitaciones en soporte papel, no habla de que las entidades podrán. El podrán siempre es facultativo. Cuando la ley nos dice deberán, entonces nos obliga. Pero en este caso es facultativo porque nos dice podrá efectuar los procesos de compra y la recepción total o parcial de las ofertas fuera del sistema de información en las siguientes circunstancias. Y ahí dice cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores no cuentan con los medios tecnológicos. Ahí da varias indicaciones. Pero en el punto 3 dice que procede también este tipo de contrataciones cuando, en razón de un caso fortuito o fuerza mayor, no es posible efectuar los procesos de compra a través del sistema de información. ¿Cuándo podría hacer eso? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando existen trámites o documentos que no se exigen en la legislación del país al que pertenece el extranjero. O cuando el proveedor extranjero no está domiciliado en Chile y no está interesado en inscribirse en el mercado público. Pero la contratación es indispensable para la institución. O también en el caso de aquellas contrataciones que son de un servicio estratégico y que tiene que ver con la seguridad de Estado. Entonces, podemos encontrarnos nosotros frente a una contratación en que de verdad es indispensable contar con ese servicio o ese producto que ofrece ese proveedor extranjero, pero que él no quiere registrarse en mercado público, no quiere. Entonces, no sé, tenemos por ejemplo el caso ahí de estos proveedores como Google, no me acuerdo cuál otro, que hacen como estos envíos masivos de mailing, ¿ya? Que a lo mejor no lo hace ningún proveedor nacional. Ningún nacional presta ese servicio. Sin embargo, es necesario que nuestra institución cuente con ese servicio, puesto que beneficia en todo esto y estos otros aspectos a la función que nosotros cumplimos. Entonces es necesario tener ese servicio, pero no lo presta una empresa nacional, lo presta una empresa extranjera. Pero resulta que esa empresa extranjera no quiere
inscribirse en el mercado público. No tiene ningún interés porque a lo mejor es el único negocio o servicio que podría transar en mercado público, entonces no le importa, para ellos a lo mejor no es un monto en monto de trazabilidad, de venta tan importante como para generar la inscripción en el mercado público. Por lo tanto, si es un bien que es indispensable para la institución, eso obviamente está fundado en una resolución o en un decreto, no es llegar y decir que es indispensable porque sí nomás, sino que ahí tiene que ir todo el fundamento, la acreditación, y eso está dictado a través de la resolución o el decreto. Y además el proveedor no está interesado porque no le inscribirse en el registro, entonces puede que nosotros la opción de seguir esta recomendación. Aquí, por ejemplo, se da la opción de que si estamos frente a un tipo de contratación en que se hace indispensable, ¿ya? Que tenemos el acto administrativo que así lo indica, entonces para transparentar, porque si el proveedor no está inscrito en mercado público, usted no puede dejar constancia ahí respecto de esa compra, ¿ya? Por lo tanto, primero que todo, siempre, y aquí volvemos a repetir lo que ya habíamos señalado, cuando usted va a contratar a un proveedor extranjero, debe verificar que esa empresa esté constituida, que exista, ¿ya? Y además, al momento de suscribir el contrato, que esa empresa no tenga inhabilidades. Luego, como no podemos dejar constancia a través de mercado público respecto de la contratación con lo que se recomienda es generar una carta orden. Esto es una recomendación. Esta carta orden es un documento que viene a reemplazar esta imposibilidad que tenemos de crear la orden de compra en mercado público, ¿ya? Y luego publicar en el dato de transparencia de cada organismo público esta contratación que hemos realizado. Aquí ustedes podrán ver un formato, un ejemplo de esta carta orden, que aquí este formato ustedes lo pueden editar, cambiar, qué sé yo, es solamente un dato recomendado. Lo importante es que esta carta orden tenga los datos de la empresa, dirección, teléfono y todos los datos de contacto de esa empresa a quien estamos contratando. También los datos de su organismo público, que es el que está comprando, y la especificación del bien o servicio y el monto, ¿ya? Es importante que estos tres aspectos informativos estén considerados en esta carta orden. Datos del proveedor a quien estamos contratando, datos del organismo público que está contratando y la especificación del producto y monto que vamos a pagar por ese bien o servicio. Este sí que es un caso excepcional, ¿ya? Súper excepcional, ¿ya? Pero efectivamente se podría realizar por fuera del sistema, ya cuando en razón de un caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar. Insisto, tiene que ver aquí con este tema de la indispensabilidad. ¿Qué tan importante o qué tan beneficioso es la adquisición de ese bien o ese servicio a ese proveedor extranjero? ¿Ya? Porque no hay ningún proveedor nacional que lo entregue, porque ese proveedor no está interesado y no va a inscribirse en mercado público porque no es un área de venta a la que ellos quieran optar. Entonces, y sin embargo es indispensable. ¿Por qué? Porque, no sé, ponte tú, supongamos, y nos exponían por ahí un caso de repente de este tema de los incendios forestales, CONAF necesitaba traer desde afuera un avión equipado para apagarlos, para poder apoyar, ¿cierto?, el tema de los incendios forestales, y que en Chile no había ningún proveedor que contara con ese equipo, con esa herramienta, con ese, en este caso, ese avión, que tuviera toda la capacidad y la tecnología para combatir de forma eficiente en este caso los incendios. Entonces, ¿se requiere? Sí, se requiere, porque estamos frente a tal vez a una emergencia, estamos frente a una situación bien compleja y lamentablemente no hay proveedores nacionales que nos puedan ayudar con esto. Entonces,
tiene que ver con qué tan indispensable. Y esa indispensabilidad, como lo hemos dicho siempre, tanto en las capacitaciones de trato directo como en cualquiera otra, depende mucho de la función que cumple su organismo público. Depende mucho de la situación en la que estemos pasando. Porque no es lo mismo, no aplica para todas las instituciones en la misma manera, entonces no podemos entregar como una indicación que diga, esto es indispensabilidad. No, porque va a depender, insisto, de la función que cumple su organismo público y de la situación en la que se encuentre. Entonces, dependiendo de lo que le queramos contratar a este proveedor, si podemos nosotros fundar que efectivamente es indispensable por tal y tales motivos, entonces procede su contratación bajo algún causal de trato directo y finalmente se formaliza la contratación, se formaliza la orden de compra, se suscribe el contrato y todo eso queda respaldado a través de esta información que se sube a la plataforma de transparencia activa. ¿Ya? Por eso es que la recomendación, cuando estemos frente a esta situación, que es súper, por eso dice que caso fortuito, fuerza mayor. Aquí no es que una compra se nos olvidó hacerla y entonces pasa a ser un caso fortuito. No, es algo de verdad que es indispensable y esa indispensabilidad hay que saberla fundar y acreditar. Entonces, en esos casos, como ese proveedor más encima no quiere inscribirse en mercado público, podemos o tenemos esta posibilidad de hacerlo mediante esta manera, esta forma, que es creando una orden de compra como manual, como más se conoce, o carta orden, y luego eso se transparenta a través del sitio de transparencia activa de su institución.